En primer lugar, quiero insertar a Paraguay dentro del contexto del mercado común del sur, de cuyo proyecto es parte desde su fundación de marzo 1991. Su economía es la más pequeña y abierta del bloque, con menos del 1% del total del PIB del 2013, considerando la economía formal, porque la economía subterránea se estima en un 42% del Producto Interno Bruto del 2012, que equivaldría a unos 10.000 millones de dólares. Saben ustedes a qué estamos hablando con la economía subterránea, ¿verdad? A todo tipo de tráfico, ¿no es cierto? Directamente a actividades ilícitas, al contrabando, ¿verdad? A la falta de, ¿cómo se llama?, a la elusión y a la evasión fiscal también, ¿verdad?, en cualquier otro tipo de actividad. Eso genera una economía subterránea que no es controlada por el Estado, ¿verdad? Bueno, no es, digamos, no tiene referencias cercanas a eso, pero sabemos que existe y hay muchas referencias en la prensa y en nuestra vida sobre esta economía subterránea. También Paraguay está integrado a las instancias regionales creadas recientemente, como UNASUR, CELAC, y así como la de integración continental, que es la más antigua, que es la OEA. Hablamos de dos periodos de predominancia del neoliberalismo en Paraguay por la dimensión que está teniendo en este momento, ¿verdad?, la experiencia de los 90 y la experiencia actual. Dentro de la revisión histórica que hace Luis, de hecho está esto en discusión, ¿verdad? Y decimos que la primera experiencia más fuerte se da, por lo menos en los últimos años, en las últimas décadas, se da en el contexto del auge también del neoliberalismo en la región. Por ejemplo, los gobiernos de Menem en los años 90 en la Argentina, por ejemplo, son muy claros, ¿verdad?, en cuanto a las características de este neoliberalismo como un proyecto concentrador, conservador, ¿verdad?, y que, digamos, le importa más la acumulación de capital que la gente. Se ubica entonces a inicios de la apertura política y la transición democrática tras el golpe militar que derrocó al gobierno de la dictadura del general Stroessner entre el 54 y 89, como respuesta modernizadora a la herencia recibida y como vía para el desarrollo. Se extiende durante los dos primeros gobiernos electos, 89 al 93, 93 al 98, y se debilitó durante el gobierno de la llamada Unidad Nacional desde el 99 al 2002. En la actualidad, sin embargo, las políticas neoliberales se instalan con fuerza tras la interrupción del proceso democrático por la crisis política inducida en el 2012. Creemos que en el gobierno de Fernando Lugo y la Alianza para el Cambio hubo un paréntesis en donde estaba presente el neoliberalismo, digamos, la visión, la intención, el proyecto, pero era evadido, era negociado, era diferido, ¿verdad? Entonces, discutido, muy discutido, pero de todos modos, como nos muestra Luis, avanzó en ese periodo, no dejó de tener avances, por ejemplo, en la agricultura empresarial, ¿verdad?
Esta asociación de democracia y neoliberalismo y golpes de Estado, ¿verdad? Hay que repensarlo, ¿verdad? Hay que pensarlo un poco, ¿verdad? Y ver qué alcances y limitaciones tienen en relación con la propuesta o el proyecto neoliberal nuestros procesos de democratización y modernización. Entre el 89 y el 2002 destacamos que en forma inmediata, que ya lo dijo Luis, se liberaron los precios de los productos básicos y se cambió el régimen y el nivel de tipo de cambio guaraní-dólar. Se pasó al régimen cambiario único, libre y fluctuante, y en forma drástica el dólar subió el doble, de 500 a 1000 por dólar, para seguir subiendo gradualmente. Y ustedes pueden comparar esto, para el 2002 ya había llegado a 7100 guaraníes por dólar. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica de que nos cuesta mucho más caro comprar las importaciones, pagar la deuda externa, todo lo que hay que pagar, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Traducido en dólares nos cuesta más y recibimos un menor valor adquisitivo entonces por las exportaciones que se realizan desde Paraguay. Y esta es la función de hecho de una devaluación, abaratar, ¿verdad?, el dinero y abaratar el costo, ¿cómo se llama?, el valor de las mercancías en cuanto a costo de producción y de venta, ¿verdad? Entonces, de hecho, sabemos que la promoción de las exportaciones de los países en general están asociados con la manipulación del tipo de cambio, ¿verdad? Se hacen en este momento, no sé si vieron las noticias, que están subiendo el dólar a 5.000 de nuevo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque están bajando los precios internacionales para los productos importados por Paraguay. Entonces, al dejar flotar y al hablar de oferta y demanda, el Banco Central está subsidiando el tipo de cambio para los exportadores, ¿verdad? Porque si no, ellos podríamos tener sin ese subsidio un dólar más barato, ¿sí? Esa es la cuestión. Cuando no interviene o cuando interviene el Banco Central hay que mirarlo, ¿verdad?, desde por lo menos dos puntos de vista. Del lado de la inflación, que afecta menos, porque nuestra canasta básica de alimentos, por ejemplo, y de servicios, está más asociado con la economía argentina, que en este momento, ¿verdad?, en este momento también está muy devaluado su dinero, entonces se consigue todo mucho más barato. Entonces, este dólar alto implica un subsidio a los exportadores. La liberación de precios internos, durante la dictadura, los precios estaban controlados. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, si alguien tiene referencias, por ejemplo, el azúcar, los bienes básicos estaban controlados, ¿verdad? La carne, estaba controlado el precio del gas. Todo eso se liberó, los precios internos se liberaron y aumentó entonces la inflación. Tuvimos inflación entre el 40 y el 11% en este periodo del 89 al 92, a pesar de que se inició el programa antiinflacionario y la contención salarial por 18 meses en 1990. Los ajustes salariales siempre fueron por debajo de la inflación hasta ahora. Y la pérdida del valor adquisitivo del salario, por lo menos para este periodo, fue del 42% entre el 90 y 93. Entonces teníamos una situación de, digamos, apertura, alegría por la
democratización, por la apertura política en el país, pero económicamente se empezó a sentir más rigores, ¿verdad? Y eso se habla hasta ahora, de que económicamente nos fue mal, pero le fue mal a la gente, ¿verdad? La democracia. Pero esto hay que discutir mucho más qué exactamente queremos decir con eso. El pago de la deuda externa pública es otro aspecto importante del periodo de la transición, del inicio de la transición. ¿Por qué? Porque la herencia de la dictadura fue una moratoria parcial y unilateral, la tomó directamente, ¿verdad?, sin consultar. Desde el 85 dejó de pagar algunos servicios de la deuda. Entonces estaba en falta, ¿verdad?, con los organismos, sobre todo multilaterales, y los bancos privados. Entonces ya no tenía posibilidad de obtener nuevos créditos y urgía la renegociación de la deuda. Esta negociación de la deuda para el primer gobierno de la transición implicó, ¿verdad?, reprogramar primero con el gobierno brasileño, con la deuda pública, con el gobierno brasileño, y luego con los bancos comerciales, y luego con el Club de París, y tuvo que pagar al contado, comprar en el mercado secundario con descuentos los títulos de deuda de la deuda pública paraguaya, que a través de esa operación pasó de 2.000 a 1.250 millones de dólares en ese periodo, y se logró recuperar la confianza del mercado y sobre todo de los organismos multilaterales de financiamiento. La intervención del Estado en la economía y los servicios sociales era extendido, pero no vigoroso, pues la cobertura de servicios era deficitaria, clientelista, asociada a una política de privilegios. Las políticas neoliberales generaron la caída del gasto y de la inversión pública, y se extendió la descapitalización del sector, afectando a las empresas públicas. Y, por otro lado, frustrando la expectativa de un aumento de la cobertura de los servicios públicos en el contexto del proceso de democratización. Ahí se escucharon las quejas por las radios. ¿Se acuerdan ustedes? La participación de la gente aumentó en el sentido de quejarse en las radios por los servicios que no tenía. Los recursos públicos los servicios públicos que no tenía. Los recortes del gasto y la inversión pública tenían como objetivo generar superávit fiscal y supuestamente reducir la inflación. La privatización de las empresas públicas fue planteada como salida del desempeño deficitario y la corrupción imperante. Se ignoró que el desempeño deficitario se debía al proceso de endeudamiento externo e interno de los años 80 y al desajuste de las tarifas de los bienes y servicios producidos, reproducido por el programa antiinflacionario. No se le dejaba a las empresas públicas ajustar sus precios, ¿verdad?, y sus tarifas. Entonces perdían, ¿verdad? Trabajaban a pérdida. En 1991 se sancionaron las leyes de privatización porque era caso por caso, ya lo dijo Luis, vamos a pasar eso. Y vamos a decir que a pesar de que había un consejo de privatizaciones, ¿verdad?, que se instaló para que esto sea transparente, el Tesoro Público solo logró reunir 50 millones de dólares de estas 4 empresas vendidas, que de hecho no cobró todos los compromisos, y en el caso de la APAL se reestatizó por ese hecho, ¿verdad?, y por las pérdidas que seguían generando. Entonces, hablamos de esto porque tenemos una experiencia muy negativa de las privatizaciones, ¿verdad? Y entonces cuando nos hablan de privatizaciones no creemos que vamos a
con la venta vamos a tener recursos frescos y que vamos a dejar de perder, porque es al contrario. La experiencia muestra que el Estado se hizo cargo de todos los pasivos de esas empresas y hasta les cuento que esas deudas se convirtieron en deuda interna entre el Tesoro Público y el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? A eso se unió también el salvataje a los bancos, ¿verdad? Que no sirvieron de nada, que de todos modos quebraron, ¿verdad? Y esto en este momento se convierte en el bono perpetuo que emitió el Tesoro Público en diciembre del 2012 con el gobierno Federico Franco para, digamos, convertirlo en un título de deuda y poder pagar un porcentaje del 0,25% en forma perpetua, o sea, indefinida, de por vida. Va a ir pagando el Tesoro Público al Banco Central del Paraguay ese 0,25% sobre los saldos que va obteniendo después de cada pago. Entonces tenemos ahí la herencia de las privatizaciones y de las crisis que las que habló también Luis. Las reformas fueron numerosas, eran paquetes que tenían, así como mostró Luis, relación una con otra, porque el efecto era modernizar el sistema, darle una pincelada, ¿verdad? Porque el sistema paraguayo, la estructura, las relaciones políticas, las relaciones culturales que existen en todo el sector público y la sociedad no permiten hacer de un plumazo lo que quieren hacer. Esto se hace y luego se tienen los resultados, ¿verdad?, que se tienen, ¿verdad? Entonces se unieron a estas reformas el hecho de que tuvimos una nueva Constitución Nacional, esta sí, ¿verdad?, formulada y sancionada por una convención constituyente de carácter plural, ¿verdad?, por primera vez en Paraguay en su año de vida independiente, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos avances y también tenemos bloqueos en nuestra Constitución, como por ejemplo sobre el tema de la tierra, ¿no es cierto? Aun cuando tenemos todos los servicios y todos los derechos sociales reconocidos y universalizados. Bueno, entonces allá vamos, ya me estoy deteniendo mucho. Desde el 2012 hay después del paréntesis del gobierno de Fernando Lugo, este paréntesis es muy importante porque demostró que podíamos hacer otro proyecto, pensar, diseñar y ejecutar otro proyecto que beneficie a la gente. Y la prueba es que se sigue hablando de los beneficios que ha tenido la gente con las políticas sociales, que se convirtieron todas en políticas universales, ¿verdad? Y las focalizadas solamente para las poblaciones marginalizadas, ¿verdad? Entonces, allí hay un paréntesis, ¿verdad?, que es una referencia en este momento, más allá de los libros, ¿verdad?, de la posibilidad de cambio en nuestro sistema, en nuestro modelo de desarrollo, que no llegó a ser tal, pero en los intentos, ¿verdad?, de su modificación. Tenemos un paraíso fiscal que se expresa en los bajos niveles de los impuestos. La fórmula es 10-10-10, ¿verdad? El IVA es de 10%, la renta empresarial IRASIS es del 10%, la agropecuaria IRAGRO es también del 10%, y la de renta personal también. En el caso de la maquila es solo 1%. La política fiscal, que es protegida por medio de la ley de responsabilidad fiscal,
porque pone un límite al crecimiento del gasto público primario, es decir, todo el gasto público menos el pago de los intereses, que se disparó esto en el 2012 en el Congreso con los aumentos considerables a los sueldos del sector público. Entonces, ahí estos límites a este tipo de manejos presupuestarios, sin embargo, no funcionan. Está vigente la ley y no se cumple el déficit fiscal de unos 0.5% sobre el PIB. Y para este presupuesto del 2015 tenemos un déficit previsto de más del 3% del Producto Interno Bruto del año pasado. El déficit creciente del presupuesto lleva a un endeudamiento también creciente, interno y externo. Y está asociado también con una insuficiente gestión, ¿verdad?, de la, ¿cómo se llama?, de la política tributaria y fiscal, ¿verdad? Una mala calidad del gasto también. Tenemos como efecto ya de la política de endeudamiento que ha dejado ¿cómo se llama?, la disciplina instalada durante el 2008 y 2012 de un manejo muy cuidadoso, incluso de una, ¿cómo se llama eso?, pasar las deudas que se puedan pasar a la deuda nacional y disminuir la deuda externa para evitar el impacto del cambio del tipo de cambio. Entonces esto se ha abandonado, todo ese cuidado, toda esa disciplina se ha abandonado en este momento y estamos teniendo un sobreendeudamiento en relación con la gestión pública, ¿verdad?, con el nivel de la gestión pública y con las perspectivas que hay para la economía paraguaya, para el modelo agroexportador, porque están bajando los precios de las exportaciones, los precios internacionales. Nuestra deuda externa pública en este momento es de 5.409 y pico millones de dólares a febrero del 2015, 32% es interna y 68% es externa. 62% de esta deuda está en forma de bonos. Entonces, los bonos tienen características particulares, son de disponibilidad inmediata, se emiten, se colocan, ¿verdad?, después de un tiempo, y una vez colocadas se pueden disponer. Sin embargo, esto es un problema, no una ventaja en este momento en Paraguay.